Pues aquí seguimos en Alex Comunica TV, siempre recomendándoos libros interesantes que os puedan servir. Ya sabéis que aquí no recomendamos todos los libros que se publican, faltaría más, no tenemos tiempo para leerlo todo. Por eso siempre intentamos desgranar, intentamos escoger aquellos libros que yo, desde mi humilde opinión, creo que sí que os pueden servir. Y este es un libro que os puede servir. El algoritmo del éxito de Ferran Martínez. ¿Por qué? Porque es un libro basado en la propia experiencia. En su propia experiencia como exitoso, como fue en su día jugador de baloncesto, pero también en su exitosa carrera como asesor en finanzas también de grandes celebridades, deportistas de élite y muchas más cosas que hoy descubriremos de la mano de Ferran Martínez. Ferran, bienvenido a Alex Comunica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias por estar aquí. Gracias. Luego, por cierto, que hemos hecho una fotografía que vamos a subir en Instagram Muy bien. que quedará muy bonita, donde se ve, yo no soy especialmente alto, pero ya con Ferran ya se ve del todo. Se ve presentador de bolsillo, presentador de bolsillo. A todos les pasa lo mismo. Ferran, el algoritmo del éxito. Me gusta el algoritmo porque ahora todo el mundo está con el algoritmo, ¿no? ¿Cuál sería ese algoritmo del éxito, así resumido? Bueno, yo lo que pretendo en el libro es que cada uno encuentre su propio algoritmo, sus propias claves, ¿no? Para tener lo que cada uno considere lo que para ellos es el éxito. Porque no es un libro que se habla solo de finanzas ni de economía, sino creo que es mucho más. Entonces, basado en mi propia experiencia, yo lo que hago es explicar lo que a mí me ha pasado, por si a alguien le puede servir de inspiración también, para que les pueda ir más o menos bien, ¿no? Pero no hay un algoritmo fijo, sino que cada uno tiene que construirse el suyo propio. Bueno, yo a Ferran hace muchos años que lo conozco, no personalmente, es la primera vez que nos vemos, pero claro, como jugador de baloncesto, que a mí me encanta el fútbol y el baloncesto, son mis deportes que admiro más. Yo era gran seguidor de Ferran Martínez, gran seguidor también del Barça de aquellos años. Y claro, mucha gente dirá, ¿y qué fue después de la vida de Ferran Martínez? Bueno, es que Ferran luego se formó como experto financiero. Cuéntanos un poco eso, ¿no? Porque mucha gente tiene la idea de que el deportista de élite, la carrera es corta. Muy corta. La carrera dura a los 35 años, de hecho, debiste dejarlo ya. Te retiraste a los 35, ¿no? ¿Qué pasó después? Bueno, la verdad es que todo fue como muy rápido. Primero que yo siempre había sentido mucha curiosidad y me había encantado la tecnología. Entonces, fíjate que yo empecé con 8 años a jugar en el colegio, pero con 12 ya fiché por el Barça. Y a los 15 ya hice la pretemporada con el primer equipo. Y a los 16 ya debuté en el primer equipo. Y a los 17 con la selección española absoluta. O sea que todo va muy, muy, muy acelerado. Entonces lo que me gustaba mucho habían llegado los primeros ordenadores personales a España. En concreto uno que se llamaba Sinclair Spectrum de 16K. Y entonces yo ahí empecé, me sentí mucha curiosidad y empecé a programar. Y a partir de ahí, luego me empecé a comprar otros ordenadores más potentes, IBMs y todo esto, y vi que podía utilizar unas herramientas programándolas que me podía servir también para muchas cosas. Inicialmente para estadísticas de básquet, pero luego también para construirme un financial planning, un plan financiero a largo plazo, y utilicé las tecnologías, no existían las Excel, pues para programarme hojas de cálculo y empezar con mí mismo a hacer pruebas, ¿no? Y pensé, bueno, por ejemplo, si primero hacer unas hojas de gastos e ingresos, luego hacer otra de proyecciones a futuro, luego otra, cada vez complicándolo más, y al final, sin darme cuenta, pues me construí un plan de inversiones financiero a largo plazo. Y luego, justo cuando me retiré, a raíz de unas pérdidas que tuve, a raíz del pinchazo de la burbuja tecnológica del 99 al 2002. Las .com. Las .com, que fue un pinchazo mundial y que supuso 3 años seguidos de caídas en las bolsas. Pues bueno, un banco donde tenía unas inversiones me habían perdido un tanto por ciento de dinero, entonces en vez de enfadarme porque no lo entendía, decidí formarme en finanzas, estudié en el Centro de Estudios Financieros en Barcelona durante 2 años y fui a negociar con este banco para intentar recuperar los ahorros. Bueno, me fue muy bien, tuve suerte o lo que sea. La cuestión es que yo ya estaba aquí en Barcelona y me vinieron a fichar pues, un banco suizo que se llama UBS, muy grande, y me dijeron, lo que tú has hecho contigo mismo queremos que lo hagas con otros deportistas. Y así es como entro en el mundo de la banca privada. Y en paralelo pues estudié un MBA también, empecé a crear mis propias empresas y con todo esto finalmente pues fiché por el Banc Sabadell, repliqué el modelo de Suiza en España. Fuimos el primer banco en crear un departamento especializado en Sports and Entertainment y luego pasé por diferentes bancos también, creé mis propios fondos de inversión. O sea, todo esto fue de esta manera. Por culpa de una cosa mala que era perder dinero,
a una cosa buena que era formarme y Siempre. reinventarme. Mi padre me decía, hijo mío, las mejores lecciones se aprenden con dinero siempre. Cuando Claro, pierdes dinero, tienes una sí, ruina, algo, es cuando viene la gran lección. Fíjate que en el libro hablas de Antoine Walker, sí. Anthony Walker, mítico jugador de la NBA, claro Mm. que ganó muchísimo dinero, pero en pocos años después de retirarse cayó en la bancarrota, en la ruina Mm. más absoluta, ¿no? Sí, hay muchos casos de jugadores, no solo de la NBA, de fútbol aquí en Europa o de básquet, tenistas, de todo, ¿no? Entonces, este es uno de los ejemplos. Además, fue un jugador que jugó aquí en España, fue ganador del concurso de mates de la NBA. Pero un caso parecido también era Alan Iverson, que quizás era más conocido porque era de los Sixers y fue imagen de Reebok muchos años. Entonces, siempre el patrón era parecido, ¿no? Tú eres muy joven, no tienes formación, de golpe tienes un contrato multimillonario, cambias automáticamente tu nivel de vida y tu estilo de vida, te empiezas a crear necesidades súper fuertes, ¿no? Pues empiezas a comprarte casas, cochazos, relojes, jet privado, todo esto, y llegas a un nivel que vale, está muy bien, pero el día que se corta el grifo de golpe, que es cuando te retiras, te jubilas con 35 o 36 años más o menos, en ese momento tú mantienes ese nivel de vida, pero con los ahorros que has tenido, vamos a ver cuántos años aguantas ese nivel, pero si lo has hecho, no lo has hecho bien del todo y has tenido malas inversiones, pues aún es peor, ¿no? Entonces hay estudios bueno, de empresas americanas, como el Sports Illustrated, por ejemplo, la Mm, revista, que ha publicado pues esto, que el 60% de los deportistas de 60%. alto élite americanas pues tenían muchos problemas financieros a partir del quinto año de retirarse. De hecho, dices algo en el libro que esto no sirve a todo, no solo a deportistas de élite que han ganado mucho Mm. dinero y que luego, bueno, pues lo tiran porque se han acostumbrado a un nivel de vida y el flujo se corta. Hay una frase que a mí se me ha quedado que es: creer que el flujo de caja actual es eterno es un error. Claro, El flujo de caja actual nunca sabes cómo va a ir. esto Así está, de claro. sí, por eso siempre, siempre tienes que tener un plan B y un plan C, ¿no? Al final mm, es duro porque cuando tú compites a alto nivel no tienes casi tiempo para pensar en otras cosas, ¿no? Y tampoco, y también sientes cierto vértigo a pensar qué pasará el día que me retire. Porque dices, bueno, ya no voy a hacer esto, no voy a entrenar, no voy a jugar partidos, ¿qué voy a hacer, no? Entonces prefieres no mirarlo y el día que llega eso, si no te has preparado ni mentalmente ni te has formado tampoco, pues tienes un grave problema. Y eso contando que nosotros hemos sido unos privilegiados porque jugamos en deportes que se paga mucho, como el fútbol, el básquet, el tenis, este tipo de deportes, el motor. Pero imagínate el 90 y pico por ciento de los deportistas de élite también, pues que son gimnastas, nadadores, atletas, medallistas olímpicos, bueno, que han estado en lo más alto del deporte mundial, pero que viven sobre todo de las becas que les ofrecen los programas del Comité Olímpico Español, por ejemplo, Mm. y que estos tienen lo que tienen para ir viviendo, ¿no? Pero cuando se retiran no han podido hacer un patrimonio como para poder vivir toda su vida. Y es muy duro todo eso. ¿A qué deportistas has asesorado o asesoras actualmente? No, no puedo decir ¿No puedes nombres. decirlo? No, pero hay ¿Pero qué has otra. asesorado? Sí, bueno, sí, he tenido diferentes clientes del más alto nivel, digamos, de deportes de fútbol, básquet, tenis, que algunos pueden pensar o tener en la cabeza. Lo que pasa es que yo no estoy ahora en el asesoramiento financiero y yo salí del mundo de la banca privada Sí. hace tiempo porque para mí lo que aprendí en la banca fue clave. Lo viví en mis propias carnes también y me planifiqué bien y aprendí mucho, pero luego me creé mi propio, con otros socios, ¿no? Creamos un Pledge Fund, un fondo para invertir en startups de tecnología. También luego cambié otra vez el chip y en vez de ser más inversor me convertí en más emprendedor. Entonces me gustaba participar también de los proyectos y ya no solo ser inversor, sino poder crear empresas nuevas y luego intentar anticiparme al futuro y ver cómo sería la vida, por ejemplo, de aquí 30 años e invertir en compañías que yo piense que van a ser claves en esa época. Por ejemplo, pues invertí en sector blockchain pues hace más de 10 años, sector de inteligencia artificial y computación cuántica pues también hace 8 o 7 años, ya apuntando a lo que será el futuro, ¿no? Cuando ahora se habla tanto de inteligencia artificial, es algo que era obvio que iba a pasar, ¿no? Era obvio, pero en su momento quizá lo veíais cuatro. Bueno, pero es que es como todo. Entonces tú tienes, la gente dice, ostras, qué bueno, voy a invertir en estas acciones, yo qué sé, de Nvidia, por ejemplo, porque fíjate lo que han subido y fíjate, bueno, claro, ahora han subido mucho porque también se firman contratos, o sea, se agrupan las grandes multinacionales del sector
y no para de crecer, ¿no? La inversión en este tipo de tecnologías, porque son el del futuro, pero igual que las de biotecnologías, las farma, las energéticas también. Entonces lo que se trata es de estar muy encima, estar analizando compañías continuamente y ver dónde puede estar, digamos, el nicho para poder anticiparte. Aquello que se dice siempre, que el dinero trabaje para ti, ¿no? Claro, pero es como, ¿qué decía la gente en los mediados de los 80, cuando les hablabas de Internet? Yo es que era muy joven, pero yo me acuerdo perfectamente que él decía, no, es que esto va a ser el futuro porque vas a poder comprar cosas y vender cosas por Internet. Y la gente decía, imposible. O sea, yo no voy a comprar nunca nada que no vea, que no toque, que no vaya a la tienda y lo pruebe antes, ¿no? ¿Cómo voy a meter mis datos bancarios en una plataforma y si me lo roban? Pues fíjate ahora lo que es el comercio electrónico, ¿no? Blockchain lo mismo, la gente hablaba solo de bitcoins, que es una reserva de valor súper importante, pero no sabían lo que era realmente. Decían, algo para especular y tal, pero la tecnología que hay detrás es la tecnología descentralizada que ya todos los bancos centrales de todo el mundo y los propios entidades financieras y bancos las están aplicando. Entonces, todo esto se veía que iba a pasar. Y la computación cuántica está clarísimo. O sea, necesitamos muchísima más potencia de cálculo para poder mover las ingentes cantidades de información. Los datos. Fíjate, claro, en su momento, blockchain, criptomonedas, ¿no? En su momento quizá era una buena inversión, ahora quizá ya no tanto. Claro, has dicho una palabra clave que es anticipar. Ahora mismo, si tuviéramos que invertir, ¿en qué sería mejor invertir? Bueno, yo, sin que sea un consejo de inversión, lógicamente, la primera clave de todo es nunca invertir en algo que no conozcas. Bien. Vale, primera clave. Segunda, esta es muy importante. La segunda más importante es diversificar lo máximo que puedas. ¿Vale? Entonces quiere decir que si apuestas todo a un sector o dos concretos, puedes ir bien o mal, pero ya lo estás dejando mucho a la suerte. Entonces, yo ¿cómo invertiría? Pues un porcentaje, cada uno tiene que decidir el suyo, pues en producto financiero bancario, ya sea, digamos, más líquido, o ya sean pues fondos de inversión, o ya sean estructurados, o ya sean indexados, lo que sea. O sea, mercado financiero, mercado inmobiliario tradicional, pero sobre todo también averiguar o estudiar qué está pasando con el mercado inmobiliario, las tokenizaciones inmobiliarias, que también hablo en el libro de esto, porque es una manera de poder juntar las tecnologías con la inversión clásica en inmuebles, ¿no? Como se ha hecho toda la vida, y poder democratizar el acceso, digamos, a comprar para alquilar, pero sin grandes cantidades de dinero a través de la tokenización. Y la tokenización también está entrando en el mundo, digamos, se va a tokenizar todo. Desde fondos de inversión. Eso aún no ha llegado a la calle por lo que veo, ¿no? Sí que ha llegado. ¿Ha llegado a la calle? Lo que pasa es que la gente lo desconoce. Vale. Y otros, Estados Unidos van mucho más avanzados. Yo, por ejemplo, estoy en una empresa que se llama Rental, que hacemos tokenización inmobiliaria, que es algo que cuando yo empecé a ver esto que se hacía en otros países antes del COVID, me llamó mucho la atención, ¿no? Y dije, ostras, la tecnología blockchain aplicada, digamos, a la inversión clásica. Como siempre, la clave está en poder escoger muy bien el inmueble y luego dar acceso a cualquier persona del mundo que pueda comprar tokens de ese inmueble y sacar las rentabilidades que está dando ese inmueble, por ejemplo, teniendo en cuenta que no estás comprando un token que representa un trozo de ladrillo, por ejemplo, sino que estás comprando una participación, digamos, del negocio que hace eso. Por lo tanto, un token no es una cripto, es un vehículo. Me propusieron financiero. entrar en un negocio así, pero te hablo de hace 10 años, ¿eh? Pues mira. Algo parecido, ¿eh? Como si yo comprara acciones de un piso. Vale, pero realmente lo que estás comprando son participaciones de la rentabilidad que está dando, por ejemplo, ese piso. No, en ese tiempo no estaba en absoluto ni regulado, ni se sabía cómo regularse. Por lo tanto, hacerlo era un riesgo muy grande, porque al no haber ninguna norma, estabas expuesto a que te podían decir cualquier cosa, ¿no? Sí que en Estados Unidos, por ejemplo, en Inglaterra se hacía ya. O sea, no es algo que se ha aparecido de golpe. Entonces, todo esto son las finanzas descentralizadas, lo que nosotros llamamos DeFi, o el mundo Web3, que es lo que está ya aquí, y que sobre todo las generaciones más jóvenes, como están ya naciendo con esto, pues lo están entendiendo. Y las generaciones, digamos, como la nuestra, si no te formas en esto, pues quedas fuera de juego. Es interesante porque, claro, ahora decir, tienes que invertir en bitcoins, bueno, pues quizá ahora no es la mejor opción, quizá hace unos años sí, ahora
no digo que sea mala opción, pero quizá hay que ver a futuro, ¿no? La tokenización inmobiliaria, me interesa mucho este concepto. Claro, es como si yo compro participaciones de un piso, ¿no? Sí. Compro participaciones Pero que puedes comprar de muchos diferentes. de muchos diferentes. Claro, porque ahí está la clave. O sea, si por ejemplo en la plataforma lanzamos más o menos un inmueble cada 20 días, ¿no? Lo bueno no es que inviertas mucho en uno, es que inviertas poco en muchos. Entonces uno te puede dar una rentabilidad del 12%, el otro del 15%, el otro del 8%. Entonces, diversificando es cuando tú estás, digamos, protegiendo el riesgo que tienes en si lo apuestas todo a un solo inmueble. Y lógicamente, tal como está el precio de los inmuebles hoy en día y como está la vida, es imposible que la mayoría de gente tenga capacidad de poderse comprar algo para sacarle una rentabilidad o para alquilar o para comprar y vender. Es muy difícil. Entonces, y luego otra cosa, la plataforma te permite invertir en cualquier parte del mundo y en cualquier mercado del mundo, no solo en España. Esto es muy importante porque hay cada país pues, va a diferentes ritmos, ¿no? Y hay unos que están mucho más en crecimiento, otros que están más estancados y esto te permite también democratizar el acceso a cualquier territorio de todo el mundo. Dices invertir poco, mucho, definamos poco, mucho. Claro, sí. Para mí es toda una cuestión de porcentajes. O sea, no es tanto, claro, si ganas más o menos, sino qué disciplina vas a aplicar tú a tu propia vida para que eso, aunque tengas una capacidad de ahorrar cantidades pequeñas, no la dejes nunca de hacer. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si tú, por ejemplo, destinas una parte de tu salario a hacer pequeños ahorros, lo que está claro es que ese pequeño ahorro no lo puedes dejar muerto en una cuenta corriente porque con los años vale menos. Se deprecia. Se deprecia, no es que se deprecie el dinero, es que la inflación hace que valga lo mismo, ¿no? O sea, que cada vez puedes adquirir menos cosas con eso, ¿no? Entonces la clave, como otra vez repito, es la formación. Es decir, bueno, yo tengo que entender el dinero primero. Tengo que entender cómo funciona el sistema financiero, los bancos. Quiero entender que cuando un banco me vende un producto, no me está asesorando de que eso es lo mejor para mí. Es una empresa privada que tiene que hacer su trabajo. Claro. Entonces, cuanta más formación tengas, más libertad tendrás para tomar decisiones. Es simplemente eso. Y si no tengo tiempo para formarme, puedo delegar en alguien también, ¿no? Claro, sí, claro. Ya no es que todo el mundo tendría que rodearse de un equipo de confianza, pero a pesar de esto, está muy bien, claro, lógicamente no somos abogados, no podemos hacer de abogados ni hacer de asesor fiscal, tienes que tener un equipo o tener unas personas de confianza. Pero la curiosidad por saber lo que están haciendo con lo nuestro, esto no te lo quita nadie. Que te dices una frase en el libro, tu mayor activo no es tu salario, sino tu capacidad de mantener la cabeza fría y los pies en el suelo. Pongamos que una persona que gane pues un sueldo medio, 1.500 o 2.000 euros al mes, pongamos, bruto. ¿Qué puede hacer con eso? Si ya tiene que pagar hipoteca, tiene que pagar cosas y demás, ¿qué puede hacer para empezar a invertir y que el trabajo y que el dinero empiece a trabajar para ella? Claro, es que lo primero que tiene que hacer es decir, no crearse necesidades que sabe que no puede asumir. Esto es lo primero. Con este nivel de salarios, aunque te gustaría mucho a lo mejor tener un coche muy chulo, pues a lo mejor no puedes. Y si no puedes, pues no puedes. No te puedes hipotecar pidiendo un crédito de algo que no sabes cómo te va a ir en el futuro. Pero sí que puedes tener una cierta disciplina de decir, mira, si puedo ahorrar 200 euros cada mes, por ejemplo, o 100 o lo que sea, lo voy a hacer. Y voy a crearme una especie de sistema de ahorro, aunque sea muy pequeño, porque puedes decir, sí, me puedo estar toda la vida ahorrando. Sí, claro que sí, pero a lo mejor puedes ir modificando esos ahorros, ¿no? Y luego tener muy claro también que intentar, con el conocimiento que vas a tener, que no te engañen, ¿no? Y no meterte en cosas pues, que sabes que no podrás pagar. Aquello que decía aquella política es que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, que tenía razón, pero es que el sistema apoyó a eso. Los bancos daban créditos a un interés muy bajo, todo muy fácil, y decían, oye, además que te compras el piso, venga, te doy algo más y te compras el coche. Y al final, claro, pero la cosa reventó también. Reventó, pero justamente aquí está el tema del conocimiento financiero. Eso estaba clarísimo que iba a colapsar. Estaba muy claro que iba a pasar seguro, porque era insostenible. Y cuando una cosa es insostenible, por mucho que la alargues en el tiempo, va a reventar. Por ejemplo, durante muchos años el Banco Central Europeo se está dedicando a emitir miles de millones de euros, ¿no? Bueno, pues esto nos pasará factura seguro. Bueno, ya nos está pasando factura. Y nos pasará más factura aún, porque cada vez nos pasará más factura. Claro, seguro.
seguro, pero nosotros tenemos que estar preparados tenemos que estar preparados porque cuando hay alguna crisis gorda económica que lo paga, es grave, ¿no? Como cuando el COVID o el 2008 o la crisis inmobiliaria, e incluso en el 2012 también hubo Claro, es que ha habido crisis económicas muy graves microcrisis, sí, pero en poco tiempo, además. claro, porque un poco hemos salido ya de ese idealismo que teníamos de principios del año 2000, ¿no? Y que, bueno, que parecía que todo iba muy bien y yo creo que allí hubo un cambio de paradigma mundial a partir también de las Torres Gemelas y luego sobre todo del crack del 2008, de la vivienda, de las hipotecas basura, todo, allí cambió un poco todo, ¿no? Y ya yo creo que nunca más ha vuelto a ser lo de antes. Pero eso, así es la vida, o sea, al final tienes que irte adaptando a lo que va viniendo, ¿no? Y ahora mismo estamos en una época de cambios muy, muy, muy grandes, muy parecido a cuando hubo la revolución industrial o la revolución tecnológica de Internet, pero ahora mucho más acelerado. Por lo tanto, la capacidad que tengamos nosotros de adaptarnos a eso va a ser clave. Porque la gente se preocupa mucho de que si la inteligencia artificial va a acabar con muchísimos trabajos. Sí, es una preocupación. Y es verdad. Pero también va a crear muchísimas oportunidades que ahora no existen. Muchísimas. Entonces, yo lo sé, comprendo que es difícil, ¿no? Sobre todo a ciertas ¿Oportunidades edades. como cuáles? Hombre, pues todo lo que es, todo lo que sea relacionado con tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial propiamente. Tecnologías que nos ayuden a tener, bueno, a poder resolver muchas más enfermedades, que también lo estamos viviendo y cada vez se va acelerando más. Temas de energía, claramente, sobre todo temas de sostenibilidad, porque tal como estamos cuidando el mundo y la Tierra, pues esto o hay un giro o también vamos muy mal. Y por eso la gente joven es muy bueno que esté concienciada y lo están, y ahí se van a abrir 1000 oportunidades también de trabajos. Yo veo también, hay un sector que es la medicina de la longevidad. Claro, La sí, medicina de la longevidad, sí, el sí. anti-aging, ¿no? Hay un aparato, por ejemplo, que en Estados Unidos está causando furor, que se le llama Minion, Sí, sí. que sirve pues precisamente porque es un aparato que mide todos tus parámetros de salud y si pasa algo, estás a punto de tener un infarto o lo que sea, pues envía un mensaje al centro de salud más cercano. Pero también analiza tus parámetros para saber qué enfermedades puedes desarrollar en un futuro para prevenir y poder vivir más tiempo y con mayor calidad de vida. Es decir, que ese es un sector también interesante a la hora de invertir o meterse. Claro, claro, es buenísimo. Y sobre todo, tener conocimiento previo de cuál es tu estado real físico. Entonces hay empresas que se dedican también a analizar a nivel celular cómo estás, ¿no? Y si tienes las células equilibradas. Y si no, cómo poderlas equilibrar. Entonces, antes que querer hacer tratamientos de anti-aging, es muy importante hacer una revisión a fondo de cómo estás. Y hay compañías que esto lo hacen, ¿no? Te hacen como si te hicieran como una foto exacta de todo tu cuerpo, en 3D, por dentro, por fuera, a nivel celular, a todos los niveles, ¿no? Y estas compañías que están trabajando e invirtiendo en esto son compañías claramente del futuro ganadoras. Por tanto, si están en bolsa, invirtamos en estas claro, compañías. pero no puedes esperar No puedes esperar. a que tu banco te diga, mira, invierte aquí que es muy interesante. Hazlo tú. Hazlo tú, pero para hacerlo tú tienes que también tener un poco la cultura del esfuerzo, que es lo que nos enseña el deporte de élite, la disciplina, digamos, saber tus fortalezas y debilidades, tener también ese compromiso. Si tú no te creas un hábito de de tú mismo investigar esto, nadie te lo va a decir. Entonces nadie va, no esperando tú que alguien te lo diga y te resuelva, no va a suceder nunca. Pero claro, Ferran, estamos ya tan estresados, tan agotados en el día a día, hay mucho agotamiento mental, el estrés, por ejemplo, sobre todo en la sociedad occidental, se está disparando, ¿no? Malos hábitos de vida también, la obesidad también se está disparando. Claro, todo es un cóctel que hace que tampoco, parece que no tengas ni tiempo, bueno, tiempo quizás sí, pero ni energía ni ganas por aprender o formarte. ¿Dónde encontrar la motivación? Claro, La motivación. hay que desacelerar, es lo primero que hay que hacer, ¿no? Entonces hay que preguntarte a ti mismo si de la manera que vas es realmente la que más te gusta o es la que más disfrutas o es la que estás más equilibrado contigo mismo. Y en este sentido, pues hay muchas cosas que puedes hacer. O sea, al final yo siempre hago lo mismo. Yo escribí un libro que se llamaba Zen 305, que utilizaba yo unas técnicas cuando jugaba sin ser consciente yo mismo de que eran técnicas zen. Por ejemplo, hacía ejercicios de respiración con el diafragma, ejercicios de visualización, ejercicios de meditación, de visualización, todo esto,
porque lo aprendí leyendo un libro del sistema de entrenamientos, que esto lo leí durante los Juegos Olímpicos de Seúl, que utilizaban los atletas de Santa Mónica, de la Universidad de Santa Mónica, de donde era Carl Lewis. Y claro, dije, ostras, voy a hacer esto, ¿no? Porque me di cuenta que, por ejemplo, las personas que hacen apneas, los profesionales los que hacen apneas, ¿no? Utilizan estas técnicas pues, para poder bajar pulsaciones, para poder estar mucho más relajados. Entonces, siempre hay cosas que tú puedes hacer para mejorar tu propio estrés y tu propio ritmo de vida. Entonces, tienes que tener al menos un tiempo al día, aunque sean 5 minutos, para intentar poner la mente en blanco y poder equilibrarte a ti mismo. Porque si no, una cosa lleva a otra y al final puedes acabar pues con la cabeza como un bombo, ¿no? Ponme un ejemplo de técnica de visualización, Ferran. Mira, yo siempre, por ejemplo, los ejercicios bueno, voy a poner de visualización. Yo siempre, los jugadores hacíamos siempre lo mismo en los días de partido. Que es, estábamos en el hotel, desayunábamos, había sesión de tiro por la mañana, íbamos al pabellón, luego comíamos, luego hacíamos siesta siempre, y pues yo durante esta siesta, que la hacíamos siempre sistemáticamente, yo, aunque estaba durmiendo, siempre estaba visualizando cómo sería el partido, contra qué jugador iba a jugar, cómo me defendería, cómo iba a atacarle yo, que todas las cosas como si yo lo estuviera soñando, como viendo una película, lo estaba visualizando, ¿no? Y resulta que cuando jugabas el partido es como si ya lo hubieras vivido antes. Y estás mucho más concentrado, mucho más mentalizado, preparado mentalmente. ¿Por qué? Pues porque habías hecho trabajar a tu cabeza. Yo había visualizado cómo sería eso. El tema de los ejercicios de respiración van súper bien porque además te ayudan a calmarte y tú puedes darte cuenta que eres capaz de bajar pulsaciones. Pues si tú haces esos ejercicios y cuando haces una prueba de esfuerzo en la pretemporada eres capaz de bajar pulsaciones cuando estás haciendo una prueba de esfuerzo, gracias a la concentración, pues tendrás mejor resultado en esa prueba de esfuerzo. Y posiblemente el médico le diga al entrenador, está bien físicamente porque ha salido bien la prueba de esfuerzo. O sea, son pequeñas cosas hechas de manera repetitivas que consigues grandes cambios. Lo que llamo también entrenamiento invisible. Esto ahora se conoce también como la ley de la atracción. Bueno, ¿Has oído hablar de ella? ¿Lo has aplicado? Bueno, lo he oído muy por encima, pero no sabía que se llamaba así. Seguramente lo estoy aplicando con otros nombres. A lo mejor. Sí, que al final con otros nombres, pero o el Kaizen, ¿no? De japonés, que utilizan muchos trabajadores, ¿no? Que es tener un tiempo para pausar, ponerte a cero, poner la mente en blanco y luego ser mucho más productivo porque estás mucho más equilibrado contigo mismo. Siempre. O sea, más vale trabajar poco pero concentrado, que ese trabajo, el resultado se multiplica, la productividad se multiplica. Sí. Pero claro, estará la típica que nos dirá, pero ya eso, Ferran, está muy bien, pero es que yo no tengo tiempo, pues si tengo que llevar a los niños al cole, esto y lo otro, estar pendiente de esto, no tengo tiempo, Ferran. Claro, posiblemente es verdad que a lo mejor no tienes tiempo con el estilo de vida que tienes, pero si modificas alguna cosa de ese estilo de vida, a lo mejor sí que puedes encontrar 10 minutos al día para hacer meditación, por ejemplo. O sí que puedes, a lo mejor, cambiar un poco las necesidades que haces. Por ejemplo, una cosa que ayuda mucho, yo lo hago también porque he sido deportista, aunque tengo muy mal la rodilla y el pie, porque el deporte de élite es lo peor que hay para el cuerpo y todo el mundo lo sabe, o sea, quedamos muy, muy cascados. Pero el hecho de hacer deporte cada día, aunque sean media hora, una hora, lo que sea, hace que el organismo también produzca endorfinas y afrontes el día con otra mentalidad, con otra fuerza, muy diferente de que si no lo haces. Y se puede hacer la prueba. O sea, al final las cosas son iguales, todo lo único que hace que cambien es tu manera de afrontarlas. Si tienes una mentalidad optimista, verás siempre casi todo mucho mejor que si eres más depresivo y te cuesta mucho más levantarte, todo esto. Y esto es lo que nos enseña también el deporte, buscar cada día una motivación para ir a entrenar, aunque te duela la rodilla, el pie, la espalda, lo que sea, y puedas mantenerte en la élite durante 18 años, por ejemplo. O sea, aquello de realista es un pesimista bien informado, no es cierto. Yo creo que no. O sea, la realidad se la hace cada uno. O sea, tú puedes estar en un entorno, es como tú afrontas las circunstancias o las cosas que te pasan. Fíjate, si es muy fácil. Si al final tenemos todos mucho estrés o tenemos muchas preocupaciones, ¿no? Pero de golpe te llega una enfermedad muy grave y absolutamente desaparecen todas las preocupaciones y solo tienes una, que es la importante de verdad. Y te das cuenta de decir, ¿cómo yo podía estar preocupado en esto? ¿Por qué me agobiaba eso? ¿Por qué me enfadé con estos? No tiene ningún sentido. No necesitamos
que nos pase algo de este tipo. Como Pero para que hasta que no nos pasa, no reaccionamos, ¿no? Bueno, pues hay que reaccionar antes, porque hay cosas mucho más... O sea, todo en la vida tiene solución menos una, ¿no? Que es la muerte, por lo tanto, hay que poder hacerlo esto. Ese es uno de mis lemas. Tú, por ejemplo, Ferran, por poner tu caso, que a los 35 años te retiras. Claro, se acaba una época de tu vida, bueno, que fue muy feliz, tuviste mucho éxito, mucha abundancia también, ¿no? Es decir, pero claro, 35 años se acaba todo. Hay muchos deportistas que cuando pasa eso se hunden, se deprimen literalmente, Sí. porque ya no solo es un tema, no es una cuestión solo económica, es la cuestión de ir a entrenar, de estar con el equipo, con los compañeros, salir en los medios de comunicación, ¿no? Que un patrocinador o las marcas se interesen por ti. De repente ya dejas de interesar. Claro, ¿cómo se sale de eso? Claro, por eso digo que nosotros somos muy afortunados porque no tenemos una vida, tenemos dos. La del deporte de élite, que estás en una especie de burbuja, pues que eres súper feliz con lo que haces, tienes reconocimiento social, ganas mucho. Bueno, al final viajas por el mundo, conoces a gente de todo el mundo, ¿no? Eso, el día que se acaba, empieza la segunda vida, que es la real, ¿no? Sales de esa burbuja y empiezas la vida real. Pero todo lo que te ha enseñado la primera vida la tienes que ser capaz de aplicar en la segunda. Y esto es muy importante, y esto también hablo del libro, ¿no? Que al final, si tú has sido capaz de mantenerte en la élite durante muchos años, es que has sido capaz de superar lesiones, adversidades, derrotas, cambios de país, cambios de equipo. ¿Por qué cuando te retiras vas a entrar en depresión y no te vas a ser capaz de hacer lo que te prepara la vida para después, si has tenido unos valores muy fuertes? Pues por este miedo a lo desconocido. Por eso es muy importante poder, durante tu carrera deportiva, pensar también qué voy a hacer después y cómo voy a gestionar ahora mismo mi dinero para que yo pueda ser feliz con lo que haga después, porque no tenga que hacer las cosas que no me gustan, sino las que me gustan. Pero tú tienes algo, Ferran, muy bueno y que se ve. Según tú lees este libro, Algoritmo del Éxito, se ve, ¿no? Tú tienes algo que es curiosidad. Sí, eso es clave. Y hay personas que no tienen esa curiosidad. Pues qué pena, porque la curiosidad es lo que, para mí, es lo que te hace no dejar de aprender nunca y de preguntarte todas las cosas, ¿no? Preguntarte el por qué. Y esto también lo aprendí del básquet. Yo cuando fallaba algún tiro, fallaba tiros, como todo el mundo, ¿no? Yo me preguntaba por qué he fallado este tiro. Si el balón pesa lo mismo, es lo mismo. Yo tiro siempre igual, mis manos son las mismas. El rival, vale, estaba más encima, es igual, me puedo crear otro tipo de tiro. Yo siempre me buscaba un motivo. Y el motivo era, a lo mejor no apoyaba bien el dedo, a lo mejor no me había flexionado lo suficiente. O sea, siempre me estoy preguntando las cosas, ¿no? Y en la vida lo mismo. O sea, muchos nos dicen, bueno, esto es lo que hay, o yo quiero pensar. Esto de yo quiero pensar, no quiero pensar, piensa. No quieras pensar, piensa realmente, ¿no? Y esto es lo que me lleva, pues, siempre a intentar rodearme de gente mucho mejor que yo y de otros ámbitos muy, muy diferentes. Por ejemplo, por eso me gusta mucho conocer a físicos, a científicos, que su vida, digamos, es la investigación, no tienen un gran reconocimiento social porque nadie les conoce, pero que ganan muy poco, incluso los médicos, ¿no? Los enfermeros, las enfermeras, o gente de investigación también. O sea, toda esta gente tiene unos valores muy fuertes y a lo mejor están haciendo cosas que van a ser muy importantes para la humanidad, ¿no? Pues este tipo de científicos me gusta mucho conocerlos y ellos, por ejemplo, no están tan enfocados a la empresa porque están muy centrados, por ejemplo, los físicos teóricos que estudian, pues por ejemplo, esto que hablábamos, computación cuántica. Dices, pero este conocimiento que tienes es brutal, ¿no? ¿Y por qué nadie se pregunta el porqué de las cosas? Tú te haces una resonancia magnética y no entiendes por qué sale una imagen ahí tan perfecta, ¿no? No. Te da igual, sale y ya está, ¿no? Tampoco entiendes el cambio climático, tampoco te preguntas que por qué el espacio está en expansión, a lo mejor o no. O por qué hace tanto calor ahora, ¿no? Bueno, por ejemplo, pero porque dice la gente, bueno, ¿y qué soluciono? Preguntarme esto. No, es que es igual. Te lo preguntes o no te lo preguntes, no lo vas a cambiar. Pero ¿qué te impide tener curiosidad por las cosas? Es lo que te hace mejorar, ¿no? Y es la curiosidad lo que me ha llevado pues, a crear diferentes empresas en entornos muy diferentes a los que podría conocer. Y te mantiene vivo. Claro, sí. Te mantiene. De hecho, yo creo que puede ser la principal motivación. Dicen que para tener disciplina no necesitas motivación porque la propia disciplina es la motivación, ¿no? Uh-huh. Aquí hablabas antes de un concepto muy interesante que es Kaizen o la filosofía Kaizen, que es paso a paso, cumpliendo micro objetivos, alcanzo mi gran objetivo, ¿no? Plantearse el día a día
como un día nuevo para cumplir diferentes objetivos pequeños que voy alcanzando, lo cual hace que no pierda la autoestima ni la confianza en mí y poco a poco llego a ese gran objetivo, Claro, ¿no? porque sin estas, digamos, mini motivaciones diarias o mini estímulos diarios, no puedes conseguir lo que a lo mejor, y eso te frustra, a lo mejor tú quieres llegar a algo y no llegas nunca. Y eso crea frustración, ¿no? Pero para llegar a eso, pues hay que tener estos hábitos pequeños del día a día. Es lo que te decía antes del entrenamiento invisible. Yo, por ejemplo, hacía ejercicios de fortalecimiento de dedos, pues haciendo flexiones con los dedos, cogiendo el balón con una mano y estándome a lo mejor media hora hasta que se me caía porque ya no, los dedos no aguantaban más. Estas cosas me ayudaban a tener mucho más tacto en las yemas. Y eso me ayudaba a ser mucho más efectivo, tener mejores porcentajes de tiro. La gente no se preguntaba, jolín, tiene buen porcentaje. Bueno, o qué suerte que tiene, mira qué churro le ha entrado. Pues ni es churro ni No es es suerte. suerte. No, son pequeñas cosas hechas de manera repetida cada día que producen grandes cambios. Lo que se conoce como afilar el hacha. Bueno, por ejemplo. Afilar el hacha. Sí, sí, sí. Ferran, tienes una frase en tu libro que ahí me encanta. Dices, la vida siempre tiene algo preparado para ti, aunque no sepas qué. Entonces aparece la pregunta inevitable. ¿Qué me deparará el día de hoy? La curiosidad, ¿no? Claro, sí, sí. Por eso hay que encontrar una manera, digamos, cada uno la suya, de poder encontrar la felicidad pues con esta motivación de cada día, ya sea con tu familia, con tu pareja, con tu trabajo, con lo que sea, ¿no? Pero siempre intentar buscar, encontrar esta felicidad, porque es lo que al final, cuando hablo del éxito, no me refiero al éxito económico, me refiero al equilibrio personal con los tuyos, que es para mí lo que es el éxito, ¿no? Pues estar súper contento, bien con tu familia, bien con tus hijos, bien con tu entorno, con tus amigos y encima poder hacer algo que lo disfrutes mucho. Porque cada día, por ejemplo, que me levanto, realmente no sé lo que me va a deparar el día. Porque estoy metido en muchas cosas que las tengo interconectadas todas, unas con otras, diferentes empresas, diferentes proyectos, y al final dices, ¿y cómo llegas a todos sitios? No, es que ya estoy en todos los sitios a la vez, porque están todos conectados. Y de uno puedo sacar clientes de otro, y de otro puedo llegar a tener un conocimiento de algo que no sabía, o me puede enseñar, o puedo conocer a personas muy potentes de todo el mundo. Todo esto es muy importante, crearte también este networking alrededor de tu entorno de confianza. Ferran, última pregunta. Por aquí en el chat están preguntando por esa plataforma de tokenización inmobiliaria. ¿Cómo se llama esa plataforma? Veo que hay gente interesada. Ah, sí, pues mira, se llama Rental, con dos es, Rental. Rental.co, o sea, CO de company. Rental.co. Sí, y yo siempre digo lo mismo, no invertáis, que nadie invierta en nada que no conoce. Por lo tanto, si alguien siente curiosidad por saber lo que es la tokenización inmobiliaria y curiosidad por esta plataforma, lo que tiene que hacer es averiguar un poco lo que es la tokenización, entrar, o estar ahí pues cacharreando con la aplicación, viendo lo que hay y ya está. La ventaja, se puede invertir a partir de 300 euros. Hombre, eso está muy bien. Claro. Por eso te decía, si poco o mucho que se considera poco. O sea, por 300 ya... Puedes ya comenzar a invertir en esta plataforma. Otra cosa muy importante, no tienes que destinar todos tus ahorros a eso solo. Esto es una parte más de lo que yo hablaba de la diversificación. No hay que perder de vista que a pesar de todas las últimas tecnologías, estamos en un sistema pues que es un sistema financiero que funciona igualmente. Si invierto 300 euros, ¿qué beneficio puedo tener con el tiempo? ¿Es interés compuesto? ¿Estamos hablando de eso o no? Bueno, mira, pues si por ejemplo nosotros lanzamos diferentes proyectos en cada mes, ¿no? Entonces cada proyecto tiene unas rentabilidades diferentes. Por ejemplo, no es lo mismo... y luego se invierte en todo el mundo. Esto es una compañía americana. Entonces... por ejemplo, compras yo que sé, ahora vamos a tokenizar un hotel, ¿no? Que no se había hecho nunca, con unas rentabilidades por encima del 14 o el 15%. Pues si eso se cumple, y hasta ahora la compañía que bueno, lidera Eric Sánchez, que además fue un jugador de básquet también, un base, y que nos hemos conocido hace tiempo, también tiene inversores, jugadores de básquet que han jugado en la NBA. Por lo tanto, ya somos un entorno de gente que hemos vivido también todo lo anterior, ¿no? Y que también tenemos curiosidad. Bueno, pues si somos capaces de sacar esa rentabilidad estimada, pues tú vas a sacar la misma con lo que tú hayas invertido. Si el proyecto saca un 15% anual, tu token va a tener una rentabilidad del 15% anual. Lógicamente,
cuando acabe la inversión, si es a 2 años, a 3 años, y se reparten los beneficios, pues cada uno, si recoge estos beneficios, como es obvio y se tiene que hacer, pues lo va a declarar como un rendimiento del capital y va a pagar los impuestos de estas plusvalías. O si no, Así de fácil. aprovechar ese beneficio para seguir invirtiendo y seguir tokenizando. Que es lo que hace el 99% de la gente y es lo interesante, ¿no? Pues tú dejar el dinero ahí. Dejar el dinero ahí y luego hay 1000 posibilidades más que tienes que ir averiguando sobre la marcha porque son infinitas. Porque esta es la más obvia, la más sencilla. Pero tú incluso te puedes apalancar con tus propios tokens. Tú puedes hacer farming también con esos tokens. Farming, ¿qué es farming? Tú lo que puedes hacer es tenerlos, digamos, en depósito, como no los puedes tocar en un año o lo que sea, te van generando un interés porque ese token que tú lo has bloqueado durante un año sirve para dejárselo a otros que quieran tener tokens de esa propiedad, por ejemplo. Y entonces lo que estás haciendo es como si fuera una especie de banco. Estás dejando un dinero a un tipo de interés. Pero si estamos sacando una rentabilidad del 15% y el precio del dinero es un 7 o un 8% o un 6, no sé, pues ahí siempre tienes una plusvalía. Puedes dejar esto. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el precio de dejar ese token es más alto que la rentabilidad que estás sacando? El propio sistema digital que tenemos bloquea eso para que la persona lo pueda cortar de raíz y no se pueda endeudar, digamos. O sea, es una plataforma que lo bonito, digamos, es, bueno, primero estudias un poco, lees sobre lo que es tokenización inmobiliaria, te empollas un poco lo que es blockchain, la tecnología que usamos, la plataforma que usamos, la blockchain que estamos utilizando, que por ahora es Polygon, lo que son los wallets, todas estas cosas, estudiatelas un poco para que tú tengas la libertad de poder decir, me atrevo a invertir aquí. Y siempre midiendo muchísimo el riesgo, porque al final todas las inversiones... O sea, un dinero que no necesites. Claro. Por ejemplo, en los últimos 5 o 6 años nunca hemos tenido ningún tipo de default de nada, por ejemplo. Pero no quiere decir que no pueda pasar nunca. Puede esto. pasar. Puede pasar Claro. perfectamente. Lo que pasa es que si tú inviertes en 20 sitios, no van a quebrar los 20. Pueden salir mal 1 o 2 o 3. O si tú inviertes en 6, a lo mejor sale mal 1. El flujo de caja no es eterno. No, claro que no. Pero la clave es diversificar. Ferran, gracias por estar hoy en Alex Comunica. No sé por qué, dime si es una tontería, me lo dices abiertamente, pero tengo la impresión que entre los jugadores de baloncesto hay más cerebritos que entre los jugadores de fútbol. Bueno, yo no sabría decir que... He conocido muchos emprendedores que Sí, vienen sí. del mundo del baloncesto y Sí. no tantos del mundo del fútbol. También es verdad que, bueno, primero que la masa crítica de jugadores de fútbol es muchísimo más grande. Pueden salir también de entornos que, por ejemplo, el básquet, aunque puedan haber canchas en la calle, se aprende en los colegios y se aprende en las universidades. O sea, al final, tener unas canastas, una cancha de básquet, aunque, repito, puedes encontrarlos en las calles, es mucho más complicado que coger dos bultos o 2 piedras, hacerte una portería y poder jugar en cualquier sitio, ¿no? Entonces, el básquet nace un poco también de las escuelas, ¿no? Y no sé si eso tiene que ver o no. Puede ser. Ferran, gracias y enhorabuena por este libro que os recomiendo para que sepáis mucho sobre inversión financiera, dinero y mentalidad, que es muy importante. El algoritmo del éxito. Ferran, gracias. Muchas gracias.